Ingresaste a la frecuencia. Sabíamos que vendrías. Comunidad, ¿cómo están? Buenas noches a todos los que están viendo este stream. Hoy, amigos, tenemos a un gran invitado. Hoy vamos a comenzar con Punto Muerto. Quiero agradecer a todos los que llegaron a la frecuencia. Hola, Punto Muerto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Un gusto estar acá compartiendo un live contigo en tu canal. Excelente, amigo. Oye, qué gusto, ¿eh? Por fin nos vemos las caras. ¿Cómo has Sí. estado? ¿Qué nos cuentas? Me he visto Todo que has estado tranquilo. muy ocupado, ¿eh? Sí, conforme va creciendo el canal, las cosas se ponen más complejas, pero entretenidas. Pero nada, por fin se dio la colaboración. Después de casi 6 meses, creo yo, pero nada, todo a su debido tiempo. Claro, todo como debe de pasar, ¿no? Oye, qué gusto tenerte. La verdad es que yo ya veía tu contenido, ya lo veía desde antes. De hecho, lo veía con mi esposa, ¿eh? Lo estaba viendo. Y lo que nos llamó mucho la atención de tu contenido es tu calidad, güey. Tu calidad está muy genial. Es lo que más me gustó. Y las historias, güey, la narración. Pero la calidad es lo que me gustó muchísimo. Al ver cómo... ¿Tú lo editas todo o tienes un editor? No, de momento edito todo yo por temas de presupuesto. Pero nada, muchas gracias. Sí, me he esforzado bastante en el tema de la calidad porque, bueno, soy realizador audiovisual, estudié comunicación audiovisual y el tema de la calidad, la iluminación y todo eso, para mí casi que es una prioridad indispensable, que creo que redundo, pero no sé, me gusta que todo se vea bien aparte de las historias y todo lo demás. No, está súper genial, güey. O sea, yo me dedico a esto, pero no... mi esposa es la que es diseñadora y es la que me va enseñando a hacer mejor los videos, porque igual me gusta como que tener la mejor calidad posible, pero ahí vamos, poco a poquito vamos aprendiendo. Claro, paso a paso. Oye, Punto Muerto, pues ahorita que nos están viendo y los que vayan a ver el video, cuéntanos qué es lo que haces, a qué te dedicas, cuál es tu tema en cuestión del canal. Bueno, esto empezó en el 2022, si no me equivoco. Y básicamente me dedico a contar historias de terror. Inicialmente empecé contando historias de seguidores. Bueno, empecé contando historias propias, luego de amigos, conocidos, y bueno, llegó el punto de empezar a contar historias de seguidores. Y bueno, en Punto Muerto tenemos varias secciones, como lo son leyendas, incluso tuvimos datos perturbadores, casos archivados, que también es una de nuestras secciones más virales. Y bueno, actualmente estamos más centrados en lo que son leyendas de cada país, porque después de todo es lo que más le ha gustado a mi audiencia y es lo que estamos metiéndole duro pues a ese tema. Oye, está bastante bien. Oye, una preguntita. ¿Cómo es que te metiste a lo paranormal? ¿Cómo es que no te metiste, no sé, a otro género, videojuegos, música? ¿Cómo es que te enfocaste y dijiste, de aquí soy, de aquí me voy a meter a la parte paranormal? ¿Te sucedió algo o cómo? Sí, de hecho, yo he tenido experiencias paranormales desde los 7 años. Y bueno, en mi familia pues hay videntes. Mi papá también es un apasionado por el tema de la vida en otros planetas. En mi familia pues hay mucha curiosidad por ese tema, entonces siempre lo he tenido presente. Pero justo esto de Punto Muerto que decidí meterme de lleno, pues básicamente era porque yo tenía experiencias paranormales que siempre quise contar a lo grande. En un futuro me gustaría pues elevar el proyecto quizás a cortometrajes o incluso películas, pero dije, ¿cómo puedo contar las historias ahora? Entonces yo tenía poco conocimiento sobre lo que es, bueno, algo de conocimiento sobre lo que es podcast y me lancé de lleno a eso, o sea, literalmente dije, quiero hacerlo. Me metí 2 cursos en 2 días y en 2 semanas salió Punto Muerto a contar historias de terror. Oye, súper bien. Oye, y me dices que tu familia tienen como este tipo de dones, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito más al respecto? ¿Qué tipo de don tienen? ¿Quiénes son? ¿Cómo es que lo llegaron a tener? Bueno, con ellos no es que tenga una relación tan cercana, porque bueno, uno de mis tíos vive en Europa y mi otro tío está en Colombia. Pero sé que, por ejemplo, mi tío de Colombia le interesaba mucho el tema y se puso a estudiar bastante sobre eso. Empezó a meditar, empezó a aprender sobre abrir el tercer ojo y todo eso relacionado. Y, y bueno, eso es lo que muy poco que sé sobre él. Lo que sé un poco más es de mi otro tío, que, que también tenía ese don de percibir entidades, las entidades del otro plano, pues, ¿no? Incluso me llegaron a contar que él cuando dormía, ya con el tercer ojo abierto, básicamente él no descansaba porque tenía ese ojo abierto y podía ver cómo
entidades, fantasmas estaban muy cerca de él observándolo dormir. Él abrió su tercer ojo, si no me equivoco, tomando el cactus de San Pedro. No sé si eso es conocido en México. No. Bueno, aquí en Perú es como que una bebida, como un brebaje tradicional que dicen que te permite abrir el tercer ojo. Y bueno, a partir de eso es como que desarrolló más ese don, pero si no me equivoco ya lo tenía desde muy niño. Oye, está súper interesante. ¿Y tú has intentado preguntar o averiguar si tienes algún tipo de don o sabes que tienes algún don? Bueno, no he llegado a preguntar, es una buena pregunta, la verdad. No me he metido de lleno, em, pero yo la verdad no me considero que tengo un don. O sea, no soy una persona que, por ejemplo, entra a algún lugar y dice, siento el ambiente pesado. He podido ver sombras, he podido ver fantasmas, he tenido experiencias paranormales, pero no es como, mm, no es como que suceda casi siempre. Antes sucedía más, que bueno, te podría contar el por qué. Resumidamente, hice un ritual cuando tenía 7 años No, no, y no, pues no, resumido, no. Cuéntalo si quieres, no pasa nada. ¿Cómo que un ritual? sí, a ver, en un rato de desarrollo. Pero bueno, no me considero una persona con un don, o sea, de tener esa cercanía a ese plano. Eh, bueno, te cuento lo que me pasó. O sea, Vale. lit- literalmente es lo que cuento en el primer episodio de Punto Muerto. O sea, con esta historia empieza Punto Muerto. Y bueno, básicamente, como todos en la escuela hemos escuchado ciertas historias paranormales. Por ejemplo, no sé, que en el pasillo se escuchan a personas pasar, que en tal baño falleció alguien. En mi colegio llegó una historia en particular que se trataba sobre Juan Responde. Básicamente, tú tenías que escribir en un pequeño trozo de papel la palabra Juan Responde y llegaba el ángel Juan, bajaba el ángel Juan a cumplirte un deseo, eh, que era pues llevarte a cualquier parte del universo, ya sea al presente o futuro, perdón, pasado o futuro. Y bueno, yo era un ingenuo niño de 7 años y lo intenté. Para este ritual tenías que estar con las luces completamente apagadas y a solas. Y da la casualidad que días después de haber escuchado esto en mi colegio, estaba en el comedor de mi casa, una casa antigua, haciendo mis tareas, como cualquier niño de 7 años. Y bueno, justo mi mamá y mi hermana salieron de compras y me acordé de ese ritual que había escuchado en la escuela. Y como estaba pues con mi cuaderno, fui a la última página, arranqué un trozo de papel y me puse a escribir Juan responde. Y cuando terminé de deletrear, de escribir la última letra, todas las luces se apagaron. En ese momento me quedé perplejo, o sea, me quedé traumado porque era un ingenuo niño haciendo tonterías, literalmente, y no sabía qué hacer. O sea, se habían ido todas las luces. Y da la casualidad que la única luz que había quedado encendida en toda mi casa era la de mis padres. Fui corriendo hacia el cuarto de mis padres y no sé si es casualidad o no, que no recuerdo qué más pasó. Porque un dato interesante que me faltó contar es que después de este viaje, de esta bajada del ángel a que te llevará a conocer lo que quieras, no recordarías nada. Es un poco extraño. eh, a nuestra edad pues lo tomaríamos como algo ridículo, o sea, tener ese tipo de experiencias para no recordarlo es un poco raro, pero así fue como pasó. No sé si realmente bajó el ángel Juan a cumplir mi deseo o no, porque me faltaron los demás pasos, que era estar completamente a oscuras. Y solo si estaba. Y nada. Y a partir de este ritual es cuando, con el pasar de las semanas, los meses y los años, incluso hasta mi adolescencia, es que me siguieron pasando experiencias paranormales cada vez peores. Oye, suena bastante interesante. ¿Y no has sentido como que se te pega o que se te pegó algo desde esa vez? O sea, como que algún espíritu o nunca te han dicho que tienes a alguien contigo desde que abriste ese, vamos a decirle, portal, por así decirlo. Claro, o sea, creo yo que lo que invoqué no fue en lo absoluto un ángel, porque como te digo, con el pasar del tiempo empecé a ver ojos rojos, empecé a ver sombras, empecé a escuchar que me llamaban con mi nombre, con la voz de mi mamá, que me tocaban la ventana. Entonces todo esto que me empezó a suceder no era de un ángel, ¿me entiendes?
lo más probable es que haya sido una entidad maligna o simplemente un demonio, que fue de mal en peor. Incluso llegué a verlo. O sea, era un rostro pálido, con los ojos bien abiertos y una sonrisa gigante como la de un psicópata. Fue traumático, pero bueno, esto como que dio una pausa a mis 16 años. Luego ya con el pasar del tiempo fue disminuyendo hasta que, bueno, empeoró con mi hermana menor, que esto yo te lo puedo contar más adelante. Hasta que, bueno, pedí ayuda, y prácticamente la respuesta a todo lo que me había pasado, bueno, pudo haber sido esto, pero también unas deudas kármicas que tienen que ver con mi familia. Y ya, o sea, que se me haya pegado, supongo que sí, se me pegó algo por invocarlo, pero afortunadamente ya no está. O al menos eso quiero creer. Wow. Oye, es que a mí me han dicho que tengo algo pegado. O sea, se han dicho que tengo algo pegado y no una persona, sino varias personas de diferente rubro y han coincidido en cosas que nadie debería de saber, ¿sabes? Por Claro. ejemplo, que es una mujer, que es una niña y cosas que han coincidido. Entonces he hecho 3 pruebas para ver si coinciden, pero son personas que no me conocen y me terminan diciendo que sí está conmigo. Wow. Entonces, ¿esto en qué me afecta? Me afecta en cuestión de salud, me afecta en cuestión no sé, como cansancio, mucho cansancio. Pero la verdad, honestamente, no sé, puede ser desde mi ignorancia o qué sé yo, que yo digo que si no lo pienso, no lo tengo, ¿no? De que, no, pues no lo veo, pues no lo siento y pues no pasa nada. He intentado como llevarlo a cabo, pero no sé, últimamente he estado como ese sentimiento de quiero averiguar quién es, qué es, por qué está acá conmigo y así. Pero ¿a ti no te ha dado la curiosidad de saber si está esa persona o esa entidad, quién es o qué es lo que viste? ¿Has intentado comunicarte o por sueños o de alguna manera? No, o sea, es que cuando te pasan cosas fuertes, creo que llega el punto en el que quieres evitarlo, a menos que seas una persona muy curiosa o muy atrevida para descubrir qué es lo que te está persiguiendo. En mi caso, yo he vivido experiencias paranormales, por eso también es que no me atrevo en lo absoluto a, no sé, por ejemplo, jugar la Ouija o ir a un cementerio a hacer una exploración, porque yo sí creo en esto porque me ha sucedido y sé que tentar a la suerte de todo esto, pues finalmente sucede. O sea, porque desde mi experiencia te puedo decir que todo lo paranormal que se puede llegar a escuchar es completamente verdad, tiene sus explicaciones, quizás no científicas, sino más del tema del plano astral, bueno, del plano etérico, pero todo lo que se ha contado en películas o te lo han contado de boca a boca existe. O sea, no es porque las personas estén locas. Y nada, justo respondiendo a tu pregunta, si es que no lo he intentado averiguar. El año pasado pues hicieron una limpia en mi casa porque la situación en mi casa comenzó a empeorar con mi hermana menor. Porque, bueno, yo he tenido experiencias paranormales desde los 7 años, mi hermana del medio también, que tiene 2 años menos que yo. Y tenemos bueno, yo tengo una hermana menor con la que me llevo 15 años. Y justo el año pasado empezó a tener experiencias fuertes, como por ejemplo que le empezaba una voz grave, le hablaba en su cabeza y le decía groserías, le decía agarra ese cuchillo y clávatelo, o sal de tu casa y párate en medio de la pista y no te muevas. Cosas de ese estilo fuertes a sus 7 años. Son cosas que a mí no me han pasado, ya son cosas demasiado fuertes. Y entiendo, bueno, entendía que a una persona, a un niño de 7 años es algo completamente, bueno, que no comprende y que obviamente le aterra. Entonces, como yo he tenido algo similar, no a ese nivel, con ella, similar a ella, es que pedí ayuda espiritual. Y bueno, vinieron bueno, esta casa es nueva. Un amigo que justo conocí por Punto Muerto vino a hacer una limpia. Y al menos lo que descubrieron en esta casa es que había una familia. Una familia al parecer había fallecido aquí. eh, y como que había aumentado este tipo de situación paranormal en la casa y se iban con la menor, pues, ¿no? Que es la más débil, por así decirlo, e inocente. Pero eso es lo que pude descubrir yo de algo que teníamos pegado. De lo otro que te comento, lo que yo he vivido
de los golpes en la ventana, de que me llamaban por mi nombre, creo que tenía que ver más con lo que yo invoqué. Y había disminuido, pero el portal seguía abierto, ¿me entiendes? Entonces, al tener ese portal abierto, pues al tener una hermana menor inocente, eh, pues fueron por ella, porque era la presa más débil, por así decirlo. Ok. Oye, y honestamente, si pudieras retroceder el tiempo, ¿lo volverías a hacer o no? Mm, Porque podríamos decir, ¿qué tal? Y sabes que yo he pensado, bueno, en algún momento yo he pensado que esta entidad que tengo, o que dicen que tengo, he pensado que me ayuda de alguna manera, ¿sabes? Algunas cosas que he decidido hacer, las hago sin saber cómo es que lo hago, ¿sabes? Decir, ok, quiero lograr esto y lo logro. Pero a veces me pongo a pensar, ¿qué tal y de lo malo puedes sacar lo bueno? Entonces me puse a pensar, ¿qué tal y si me lo quito y todo lo que he logrado, se va, ¿sabes? O sea, ¿qué tal y es parte del proceso tener esta entidad para poder llegar a donde estoy? O sea, bueno, me doy vueltas, ¿no? Doy vueltas pero puede que no, puede que simplemente me lo quite y ya. O sea, pero es claro. como te vas girando. ¿Tú qué opinas? Yo creo que depende mucho de la entidad. O sea, creo que podrías descubrir qué tipo de entidad es. Esto lo puedes hacer con una sesión espiritual, ya sea con un chamán o con un guía espiritual, para descubrir lo que es, porque, bueno, no sé qué situaciones paranormales habrás tenido, pero si es algo malo, definitivamente no está buscando tu beneficio, sino el suyo. Si tú, bueno, hace ratito me dijiste que te sentías muy cansado y esto es muy común de las entidades chupa energía, que yo tuve una este año, si no me equivoco, o el año pasado. Bueno, ambos años en realidad. Y lo que buscan pues no es ayudarte, simplemente es seguir existiendo, seguir consumiéndote la energía. Y es jodido porque yo lo he vivido, incluso el año pasado conté una historia fuerte sobre un demonio y ese demonio al parecer se me pegó y me consumía demasiado, demasiado la energía, como si no quisiera que contara su historia. Eso fue muy raro, pero yo tengo mucha fuerza de voluntad y a pesar de todo sí la conté. No, bueno, esos episodios no tenían tantas vistas, pero yo cumplí con contar esa historia. Entonces creo que deberías averiguar muy bien qué tipo de entidad es, porque si es algo malo, no te va a ayudar. O sea, como te digo, va a buscar su propio beneficio porque no son ángeles, no son espíritus buenos. Y si están sobre todo pegados a ti, no es algo bueno, en definitiva. Claro. Sí, de hecho, estuve averiguando y un amigo lee el tarot Ujú. y me lo leyó, ¿no? Al principio no podía leerme. O sea, como que tiraba las cartas y me decía, no te puedo leer. Y yo. Pero era un amigo, en ese entonces no era mi amigo. Acababa de entrar. De hecho, era un compañero de trabajo y acababa de entrar como 2 días tenía y nos dijo que leía el tarot, ¿no? Y Ujú. me las leyó y dije, bueno, vamos a pasar. Y me dice, no te lo puedo leer. Y le dije, pero ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando? No sé, no más no puedo. Y ya le había leído a todos. Bueno, somos en la oficina, somos apenas 7. Entonces yo era el último, porque yo quería ver cómo. Esa parte escéptica de decir, quiero ver cómo le dice a ellos. Y yo sé, Claro, yo conozco a mis compañeros, me han contado cosas. Y si este chavo les dice, es que sí coincide, ¿sabes? Y ya claro. había pasado la primera, la segunda, la tercera. Y sí coincidían. O sea, sí coincidían. Y yo decía, ¿cómo? O sea, este chavo no nos conoce como para que nos dijera cosas muy específicas. Ya cuando yo pasé, me dijo que no podía. Solamente me dijo, oye, de casualidad, ¿tú has hecho algún pacto? ¿Has ido a algún lugar donde no debiste estar? ¿Te has metido a lugares donde no debes de ir? Y yo obviamente en la parte escéptica fue de que no, o sea, como para poner a prueba de que ¿qué onda? ¿Cómo puedes saber? Me dice, sí, es que tú, no sé, como tienes esa vibra que me hace sentir que has ido a lugares donde no debiste ir. A mí que te has metido a lugares, no sé si abandonados o lugares, malditos, no sé cómo decírtelo, me dice. Y le digo, no, para nada. Cosa que sí había hecho. Cosa que yo ya había hecho. Y me dice él, bueno, no importa, es que solo esa espina me das. Y al día siguiente me dice, oye, te quiero volver a leer el tarot. Vamos a intentarlo. Y yo, va, ok, está bien.
Solo que primero cierra sus ojos y mientras está moviendo las cartas, me dice, ya estoy listo. Y yo, ok, está bien. Me dice, es que tuve que pedirle permiso a lo que sea que esté contigo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y me dice él, sí, pero ya me dijo que sí. Y me empezó a leer las cartas. Y me dijo cosas de mi familia, de parte de mi papá, parte de mi mamá. Que mi mamá era una persona que era muy... Ya sabes, esa mamá de que lo que se dice se hace. Estricta. Estricta, ándale. Me dijo lo de mis hermanos cómo son. Yo me quedé impresionado de que, o sea, me pudo haber dicho cosas muy básicas, pero me dijo cosas muy específicas de cómo es cada uno, de que yo soy una persona que intento ayudar y ayudo de más. Y yo dije, ok, está bien. Y algo que me sorprendió es que yo en ese momento estaba como planeando un viaje, de decir, o sea, mi mamá es alguien que no ha podido viajar a otro estado, pero en avión. En camión sí, pero yo quería como que viaje en avión, o sea. Y yo me ponía a pensar y decía, yo quiero hacer ese viaje que ella vaya en avión. Y me dice, tú estás planeando un viaje en estos momentos, de hecho, con Wow. tu mamá y tu esposa. Yo, ¿cómo? O sea, pero obviamente yo serio, yo por dentro así emocionado, pero por fuera serio de, sí, está bien. Y ya me empezó a decir lo de la niña. O sea, me empezó a decir, es que tú tienes una niña. De hecho, en las cartas siempre salen tres mujeres. Sale, yo quiero pensar que es tu mamá, tu esposa, pero la tercera mujer no sé quién es. Y yo como que quería preguntarle. Ahí se apagó. Quería preguntarle. Producción. Ahí está. Quería preguntarle de que, o sea, que si yo podía hablar con ella, o sea, que si él se podía, comunicar. Y él me dijo, ¿sabes qué? Es que yo solamente leo el tarot. No puedo, Ah, preguntarle porque yo no sé controlar eso. O sea, yo claro. puedo invocarlo y cómo lo controlo no lo sé hacer. Mejor no. Dije, ok, no pasa nada, está bien, o sea, no ningún problema. Pero esa fue la segunda persona que tuvo la coincidencia de decirme sobre la niña. Pero la niña ha estado conmigo años, desde que tengo, ¿qué quieres? ¿14? Son un montón Y de yo tengo años. 28 ahorita. Se tiene bastante. Y Sí. han coincidido y me quedé impresionado. Entonces, me pongo a pensar de que esta entidad, ¿cuánto tiempo ya me viene chupando? Como tú dices, ¿no? Y no me ha traído Ujú. nada bueno. Pero me pongo a pensar eso, o sea, por eso te decía que si tú querías como comunicarte con ella, porque yo sí he querido como hablar, como decir quién eres, qué quieres, por qué estás acá. Y lo mismo que tú. O sea, a mí me habían dicho que era karma de generaciones. Y Claro, esa me muy tocó a común. mí. Y me tocó a mí y dije, oh, mala suerte. Pero la verdad es que son cosas que intento ser un poco escéptico. No sé tú todo lo ves con lo paranormal o intentas ser escéptico. ¿Cómo intentas ser tú? O sea, por ejemplo, si pasa algo en tu casa, ¿vas por lo paranormal directo o intentas como buscarle la lógica, intentas dar la vuelta o sí te vas más para lo paranormal? Creo que yo también, a pesar de todo, de todas las historias que he escuchado y contado, creo que me podría considerar un poco escéptico. Pero, por ejemplo, cuando sucedió lo de mi hermana, que mi mamá me contó, pues, que estaba escuchando lo que te conté, lo primero que se me vino a la mente fue, no estará, no sé, delirando o inventando cosas porque es niña, pero luego a los pocos minutos dije, Sebastián, tú has vivido cosas similares y de niño tampoco te creían. Entonces no puedes tirarlo por el lado escéptico cuando tú has vivido ese tipo de experiencias. Entonces, y ahí marqué un equilibrio en quizás descartar un poco el escéptico y creer, porque después de todo, cuando somos niños y contamos ese tipo de experiencias, muchas veces no nos creen porque somos niños y somos muy imaginativos. Entonces yo no quería formar parte de ese lado. Entonces sí dije, bueno, está pasando esto, no es normal y es incluso más fuerte de lo que nos ha sucedido a nosotros, pues no puedo verlo desde el lado escéptico. Entonces lo que hice fue pedir ayuda porque podía escalar a una situación muy mala. Entonces, mm, esto porque era mi familia. Pero, por ejemplo, cuando han habido seguidores que me mandan así, grabaciones ¿Evidencias? grabaciones de cámaras de seguridad, como que lo dudo.
Porque hoy en día es muchísimo más fácil falsificar absolutamente todo. O sea, te lo digo yo que yo soy especialista en montaje creativo en Photoshop. O sea, no es fácil, pero es muy posible. Y hoy en día con la inteligencia artificial es muchísimo más fácil. Entonces, por ejemplo, algo que se me viene a la mente es de un seguidor que me mandó un video de un chico que podía controlar el aire, que hacía como que maniobras y podía mover las hojas. Ah, sí lo he Y como visto. que sí, bueno, no sé si será el mismo, pero fue como que, puede ser montado. Tendría que verlo con mis ojos como para poder creerlo. Porque como te digo, hoy en día es muchísimo más fácil montar algo que sea más, que parezca más real. Claro. Ese video que tú me estás comentando, sí lo he llegado a ver, pero no sé si sea el mismo, pero sí he visto que era un chavo que movía el aire. Pero se iba a lugares donde había hojas y Sí, empezaba a moverlo. O sea, y lo que me impresionaba es que, bueno, es que ahorita que lo voy pensando, ¿no? Había gente caminando alrededor y la gente se queda impresionada grabándolo, lo que estaba haciendo. Y bueno, puede ser paleros, ¿estamos de acuerdo? Pero es sí. que me ponía a pensar, ¿cómo este chavo lo hace? ¿O será verdad? ¿Será falso? Pero sí me acuerdo que ese tipo de videos sí me las quedaba viendo como que 4 o 5 veces, analizando, haciendo zoom, para poder saber qué es lo que estaba sucediendo. Claro. Oye, otra pregunta. Tú que grabas historias de terror, a mí me han contado o me han dicho que cuando grabas este tipo de contenido, tu cuarto se llena o el lugar, tu estudio, se llena de malas vibras. ¿Tú Sí. has vivido eso? ¿Has sentido que tu cuarto de repente dices, no, hombre, creo que estoy grabando mucho o estoy contando? Porque se cuenta o se dice que las historias que mandan los seguidores lo escriben con un sentimiento, ya sea de miedo, ya sea de terror, y te lo transmite de alguna manera al momento de narrarlo. ¿Tú crees en eso o no crees en ello? Sí, creo porque me ha sucedido y ahí también es cuando me metí un poco en el tema espiritual. Uy, perdón, pensé que había desactivado la alarma. No pasa nada. Me metí a investigar sobre el tema paranormal y espiritual, perdón, porque también me llegó, bueno, este amigo que se llama Eduardo, que pues me ayudó a conocer un poco más sobre el tema. Eh, y bueno, ya esto lo desarrollo un poco más adelante sobre cómo protegerse, pero sí me llegó a pasar, por ejemplo, algo que me acuerdo fue que esto que te mencioné, no me acuerdo el demonio que era, pero si no me equivoco, era de una historia de terror de un militar, de cómo en una operación militar en la selva de Colombia, si no me equivoco, pues fueron al territorio enemigo y se encontraron pues un lugar con cosas muy extrañas. O sea, creo que habían cientos de muñecos vudú, había un espejo en particular en medio de toda la casa abandonada que tras tocarlo se rompió, si no me equivoco. Y al romperse creo que liberó un demonio. Y este demonio los empezó a atormentar todo el tiempo que estuvieron ahí hasta que, si no me equivoco, uno de ellos falleció, porque lo empezaron a acechar durante las madrugadas cuando acampaban. Y uno de sus amigos, que creo que es el que me cuenta la historia, esta ya es una historia un poco antigua que no recuerdo muy bien, pues contaba cómo en la selva se veían un montón de sombras que los rodeaban, incluso cómo las sombras como que agarraban a su compañero y lo herían hasta que creo que lo llegaron a poseer. No me acuerdo, perdóname que no me acuerde, pero justo esta historia fue muy fuerte porque tenía que ver mucho con demonios y brujería, que cuando lo empecé a editar me sentía demasiado cansado, o sea, lo que te comentaba, me sentía demasiado cansado como nunca. O sea, usualmente antes me sentía más cansado por la carga de trabajo que tenía, porque aparte de tener a punto muerto, pues trabajaba en una agencia de marketing, pero era demasiado. O sea, llegaba a mi estudio y me echaba a dormir porque, bueno, tenía mi estudio separado de mi cuarto y tenía un mueble. Me quedaba dormido por mucho tiempo, perdía mucho tiempo porque se me acababa la energía y era muy extraño en mí porque yo soy una persona que, pues, está muy activa casi la mayoría del tiempo avanzando cosas. Y eso. Ahí no se me apareció nada. Donde sí se me apareció fue justo bueno, esto también lo he contado en los shows que hago. No te puedo decir el nombre de la demonio, pero sí te lo voy a escribir. Te recomiendo no mencionarlo en voz alta porque es muy poderosa. Te la he mandado por WhatsApp. Es una Ok. leyenda mexicana. Es una leyenda mexicana.
que me la contó una seguidora que ahora es mi amiga. Eh, es una historia muy larga que tiene que ver mucho con su familia y sus antepasados, pero resumidamente era una demonio que tenía a una cómplice que era una niña. Ambas entidades la torturaban de maneras indescriptibles, o sea, completamente fuertes. En plan, le hacían sentir que la sangre le hervía, le rasguñaban la piel, incluso le hacían derretir los ojos, cosas demasiado fuertes que se lo hacían sufrir como, ni siquiera como que en sueños lúcidos, sino como que se le aparecía a esta seguidora y como que la transportaban a otra dimensión, por así decirlo, como que un lapso medio extraño, en que era básicamente una cabaña antigua donde siempre estaban ellas, estas dos entidades, y siempre la torturaban, siempre. Y siempre le decían, vas a pagar por lo que tu familia nos ha hecho, tú eres la que tiene que pagar todo lo que nos han hecho sufrir, y le hacían de todo tipo de torturas, y que podía sentir absolutamente todo como si fuese la vida real. Entonces, te describo a la niña, que era la más macabra. Era básicamente una niña de apariencia, de vestimenta antigua, un vestido antiguo blanco como de pijama, y no tenía ojos. Esta niña, pues era la, como te digo, la más macabra, porque era como que la cómplice que siempre la mandaba, pues la demonio principal a que la torture. Eh, y da la casualidad que yo contando el último episodio, eh, pasó algo extraño. Antes de continuar, mencionar mucho el nombre de un demonio es básicamente invocarlo. Entonces, esta miniserie, porque fue una miniserie de 5 episodios, yo la mencioné un montón de veces. Y ya contando el último episodio, fue cuando, eh, bueno, te describo mi anterior casa, básicamente era mi estudio al final, era un mini departamento, al medio estaba como que el almacén de mi mamá y, en la primer, y al inicio estaba el almacén de mi hermana. Y bueno, estaba escribiendo como todos los días, estaba trabajando, estaba en ese momento escribiendo o editando ya el video y escucho cómo mi mamá llega, escucho cómo se mueven las vitrinas, cómo veo su sombra de sus pies pasar por debajo de la rendija de mi puerta y digo, ah, es mi mamá, como casi siempre, pues llega a sacar mercadería y llevarla. Pero dije, ¿será realmente ella? No sé por qué en ese momento dudé y dije, voy a salir porque si se ha metido alguien, pues tengo que hacer algo. Entonces salí y no había nadie. Dije, ah, quizás mi mamá ya salió y subió al segundo piso, porque en el segundo piso pues estaba la casa. Eh, y salgo rápidamente del mini departamento y no estaba mi mamá. Dije, ah, seguro ya salió de la casa y se ha ido en su moto. Seguro me la encuentro afuera porque no había pasado mucho tiempo. Y salgo y no estaba mi mamá por ningún lado. Se me hizo extraño. Y como te digo, soy muy escéptico. Dije, bueno, que llegue mi mamá a la hora del almuerzo, porque eran las 11 de la mañana, pues le preguntaré. Llegó la hora del almuerzo, le pregunté y me dijo, no, recién acabo de llegar. Y se me hizo extraño. Eso fue como que la primera parte. Luego, con respecto al tema de todo el contenido de terror, hace que tu sensibilidad baje, como que esa barrera se destruye un poco y te haga más sensible pues a estas entidades, demonios, fantasmas, espíritus. Da la casualidad también que creo que esa misma semana o la siguiente yo vi la película La Monja 2. Fue una película que la verdad me dio mucho miedo. eh, y salí como que medio intranquilo de la sala. Muy extraño. Hace tiempo una película no me hacía sentir tanto miedo. Esa madrugada yo tuve una pesadilla como casi nunca las tengo, una pesadilla que de verdad me perturbó, pero esto pasó a un segundo plano porque no me acuerdo qué soñé, porque cuando desperté, a los pies de mi cama estaba esta niña que te acabo de contar, esa niña asomándose por los pies de mi cama, mirándome fijamente con sus ojos inexistentes porque no tenía ojos. Yo me quedé paralizado porque sabía de lo que era capaz esta demonio. Eh, me quedé paralizado, me quedé perplejo mirándola, no reaccionaba, no era una parálisis del sueño, simplemente me había despertado y estaba ahí hasta que no sé qué tiempo habrá pasado, fueron segundos,
literalmente eternos, que parpadeé y ya no estaba. En ese momento agarré mi celular, encendí la luz y me fui corriendo hacia el cuarto de mi hermana y me acosté con ella. Ella afortunadamente me recibió, pero, pero bueno, ya le conté al día siguiente lo que me había pasado. Pero esta experiencia paranormal sí me marcó mucho porque yo había contado sobre esta leyenda y se me terminó apareciendo. Bueno, sí, es una leyenda y se me terminó apareciendo. Entonces, eh, eso que tú me preguntas, pues sí le doy mucha razón porque no se puede llegar a invocar algo o incluso sentir bueno, lo más perjudicial, por así decirlo, que te puede pasar es que lo que te cuentan se te llega a aparecer por estarlo invocando a través de la palabra. Y para mí fue una situación muy traumática ver a esta niña, o sea, horrible, muy cerca de mí. Oye, y de las cosas que has aprendido respecto a la creación de contenido de terror, de lo paranormal, si has aprendido a la mala algunas cosas como esta que dices tú, pues tal vez, no sé si no sabías el decir tantas veces el nombre, la terminabas invocando. ¿Algo Sí, más eso has no. aprendido así de que digas, no, güey, ya aprendí ahora de que no debo de hacer esto cuando grabo porque me pasan este tipo de cosas? ¿Te han sucedido? Sí, o sea, eso que te comento de no mencionar mucho, eh, pues lo aprendí a la mala. Y también el hecho de proteger el contenido de terror que tú haces. Ahí ya involucra un tema más extenso en el que no soy experto y no creo que me pueda desarrollar a la perfección. Pero lo poco que puedo saber sobre esto es que hay que proteger el contenido. O sea, independientemente de lo que tú le tengas fe, ya sea Dios, el universo, debes de protegerlo. Protegerte a ti mismo, puedes rezar o puedes, no sé, a mí me enseñaron a crear como que una especie de, como que de un huevo de luz dorada que te protege. Y lo mismo con la palabra, pues decir, protejo este contenido, todas las imágenes, todo lo que ha salido de mi boca, todo lo que yo he hecho de este video, lo protejo para que no me afecte ni a mí ni a mis seguidores. Es como que algo sencillo, pero que sirve bastante. Es algo que aprendí, es algo que repito, pero el hecho también de protegerme mucho a mí, lo hago bastante, muy seguido, la verdad, porque no quiero afectarme a mí ni a mis seguidores. Claro, sí, porque sí he visto igual que hay videos, o sea, los creadores ponen el video maldito, ¿no? Que si lo Ujú. escuchas, tal video te suele suceder cosas y la comunidad empieza a comentar de que sí les pasan cosas cuando escuchan los videos o ven los videos. ¿A ti te han comentado al respecto en algún video antes de hacer el ritual o nunca te han dicho, no, Sebastián, al escuchar este video me suelen pasar cosas en mi casa? ¿Te ha sucedido? Me pasó que justo em, con esta miniserie, en uno de los episodios, una seguidora o un seguidor me comentó, estaba viendo, creo que estaba en la tercera parte, que es uno de los episodios más fuertes, estaba escuchándolo y me dio una parálisis del sueño. En plena escucha del episodio. Y creo que eso es como que un siguiente nivel de cómo escuchar las historias paranormales, porque estás ahí paralizado completamente. Para mí, las parálisis del sueño son de las experiencias más perturbadoras que le puede suceder a alguien. Yo les tengo mucho miedo, nunca las he tenido afortunadamente. Y, por ejemplo, ese tema de video maldito o incluso audios malditos también me llegó, por ejemplo, este año me llegó una historia de una seguidora que había utilizado un audio subliminal para invocar a Jeff the Killer y que sí le funcionó, lamentablemente, porque sí tuvo experiencias muy fuertes con eso. Se le llegó a aparecer. Ya no me acuerdo de estas historias. Perdóname que no me acuerdo, pero he contado más de casi 150 historias y se me va. No te preocupes, no te preocupes. Pero sí, o sea, sí he escuchado esto que le suele suceder, sobre todo a las personas que son más sensibles a este tema paranormal. Hay algunas personas que, por más que intenten, no les sucede nada. Por ejemplo, tengo un amigo cercano que ha intentado, bueno, jugó a la Ouija, ha intentado hacer de todo para que le suceda algo paranormal, porque él busca tener una experiencia paranormal, pero no le ha sucedido nada de momento. O sea, yo le digo, no te metas a esas cosas porque si en algún momento te funciona, te jodes. Sí, está complicado. Yo he visto que varios creadores, bueno, últimamente he visto que muchos creadores están como jugando a la Ouija, ¿no? O sea, están en vivo y yo digo, bueno, está genial porque si lo ves una vez,
Pero ya es demasiados contenidos ya jugando a la Ouija y yo siento así como que, pues no sé, y luego hacen con invocaciones y luego hay gente que lo está viendo en casa y pues tal vez ellos están protegidos, pero los que están escuchando, los que están viendo, tal vez no. Sí. Oye, Eso es un tema, dime, muy controversial. Es un sí, tema muy controversial porque sé que em, hay mucho contenido que está mal intencionado. Por ejemplo, yéndonos un poco al tema de conspiraciones, es que, por ejemplo, pueden utilizar el hecho de voy a hacer ese tipo de contenido con esta mala intención para ganar fama, para ganar dinero. A mí no me pasa nada, pero perjudico a quienes me ven y ellos terminan ganando. O sea, es algo que tranquilamente puede hacer cualquiera, pero todo tiene su karma. O sea, todo en algún momento se paga. sí, bastante, bastante fuerte. A ver, me dicen aquí en los comentarios. De seguro la mujer o niña que tienes es la que invocaste en el espejo. Tu historia se parece a la de Punto Muerto por un juego que se te pegó. Por un juego que jugaste, se te pegó. Sí, es verdad, hay podcasts que dicen a sus seguidores que les pasaban cosas. Eso del comentario que es que yo había contado la historia de que yo igual jugué. ¿Qué jugaste? Cuando, yo me acuerdo, pero yo creo que esa niña estaba desde antes, porque eso ya estaba grande. ¿Has escuchado que que si tú vas a las 3 de la madrugada y te pones enfrente de un espejo, empiezas a ver rostros? Sí, Entonces, sí lo he escuchado. bueno, yo he escuchado de ello, pero igual decía la parte científica que era como que era por cuestión del cerebro, al estar viendo en un punto fijo, por la oscuridad, por todo, empieza a crear ilusiones, por así decirlo. Claro. Bueno, yo ahí voy, me despierto a las 3 de la mañana, porque no sé por qué en ese tiempo me despertaba siempre a las 3. E iba al baño y normal. O sea, en ese entonces no estaba muy metido en contenido de terror. Había cosas que todavía no sabía, o que sabía, pero las ignoraba, pues. Entonces me acuerdo que yo fui al espejo y, y dije, me quedé viendo y dije, pues vamos a aplicarlo, o sea, vamos a ver qué tal sale. Me acuerdo que me puse a ver el espejo y no pasaba nada. Nada, nada, nada. No vi caras, no nada. Y me acuerdo que cuando volteo al final del pasillo, veo una niña parada. Pero como Ujú. la niña del aro, con un vestido blanco. Por eso cuando tú dijiste que tenía un vestido blanco, yo dije, guay. Tenía su vestido blanco y su cabello por encima del vestido. Ujú. Como la del aro, pues. Ujú. Pero viendo hacia abajo. Y yo pensaba que era mi sobrina y le intentaba como que hablar y decirle, oye, ¿quieres ir al baño? ¿Por qué estás despierta? O sea, ¿qué necesitas? Ya cuando yo caí en cuenta de que no era mi sobrina, me quedo paralizado. Me quedé paralizado. O sea, yo nunca me había quedado como paralizado, pero ese día me quedé sin poder moverme, sin poder decir ayuda, sin poder decir, no sé, algo. Y cuando cierro mis ojos y vuelvo a abrirlos, ya no había nada. Pero el vestido, ¿sabes qué era? El vestido era un pedazo de sábana que había quedado, o sea, que se había caído de la hamaca de mi mamá. Ujú. Pero me quedé viendo la sábana porque la sábana era blanca. Pero ¿sabes qué es lo que yo no le pude dar lógica? El cabello encima de la sábana, ¿me explico? O sea, porque el cabello Ujú. se movía así como si hubiese viento y se veía Claro. tal cual. Eso es lo que yo no le pude dar lógica. Porque yo dije, ok, puede ser que el vestido sea la sábana, Ujú. pero no hay luz. ¿Cómo en la oscuridad ves que el cabello se mueva? O sea, no hay una luz para que le dé sombra. Eso no lo pude dar una lógica. O sea, por más que le busqué, no había una luz que le esté dando. O sea, el cabello era largo. Entonces, no supe cómo hacerle. Y ya luego pasaron el tiempo y es cuando me dijeron lo de la niña que estaba pegada a mí. Pero La ahí misma como... niña probablemente. Ujú, ahí es cuando yo la conocí, por así decirlo. Oye, me llamó mucho la atención lo que me dijiste que aprendiste a hacer un huevo alrededor de ti para protegerte. ¿Cómo aprendiste eso? A ver, cuéntame un poquito de ello. Justo eso me lo dijo Eduardo. O sea, cuando vino a hacer la limpia a mi casa, me dio ciertos tips, por ejemplo, cómo incluso intencionar la sal para que te proteja. Como te digo, son temas de cuestión espiritual. Lamentablemente a la gente no le interesa mucho, por eso es que no lo cuento. En realidad, con él hice unas cuantas entrevistas
creo que 2 de tema espiritual y unas 3 o 4 relacionadas a sus experiencias paranormales. Pero el tema de espiritualidad es un nicho creo que incluso más cerrado que el del tema paranormal. Y es complejo porque a la gente a veces le suele aburrir y la verdad es algo muy importante en realidad. Pero Claro. a la gente no le interesa, o al menos a mis seguidores. Bueno, no a todos. Sí había gente que me lo pedía, pero pues yo veía números y la verdad que no pegaba. Y bueno, esto, como te digo, me lo enseñó Eduardo, o sea, son recomendaciones que él me dio en base a su experiencia, porque él es un guía espiritual. Y sabe bastante sobre el tema. Y nada, eso, o sea, lo aprendí de esa manera. Me dijo cómo tenía que hacerlo, cómo tenía que todo intencionarlo y ya. Actualmente me considero más cercano pues al universo, la verdad. No soy creyente católico, sí creo en un Dios, pero me considero más partidario de las energías del universo, de creer en un Dios que creó todo, como la causa incausable. Y eso, me fui un poco del tema, pero en No, no te resumen eso. preocupes. No, está súper bien. Oye, eso que me decías de que haces cosas, o haces pactos y al final termina afectando a tus seguidores o a tus seres queridos, eso lo había escuchado antes de cuando tú haces un trato con el que quieras, cualquier demonio, con el diablo, con el que gustes. Me habían Ujú. comentado que el que lo termina pagando es la cuarta generación. ¿Has escuchado de ello? No, debo recalcar que yo no lo hago. Lo he escuchado. No, no, no. No, no, claro, claro. Yo igual, o sea, yo he escuchado. Ajá, Pero eso me sorprendió, ¿eh? sí. De No sabía eso de que, la cuarta generación. o sea, la cuarta generación, por ejemplo, no tus hijos van a salir afectados. Sería, no, tus hijos de la primera generación, los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos y los hijos de los hijos. Esa sería la cuarta generación. Ellos Ujú. son los que van a terminar afectados, o sea, pagando todo lo que tú tuviste. Por ejemplo, si pediste riqueza, si pediste fama o así, ellos son los que van a vivir mal. O sea, son los que van a estar pasando lo peor posible. Porque ellos son los que van a tener que pagar todo lo que el trato que hiciste. Yo me quedé sorprendido cuando escuché eso, ¿sabes? Porque, Claro, ¿cómo detienes eso? O sea, si tú o yo somos la cuarta generación, ¿cómo detienes algo que es de años? De años, de años. Imposible el poder detenerlo. ¿Tú qué claro. Sí se opinas? puede. Sí se puede, de hecho. Yo lo he hecho. ¿Has hecho? A ver, Justo, cuéntanos. sí. O sea, como te digo, no soy experto, pero fue justo. Es que esto te lo puede más que todo contar un guía espiritual. En ese caso, Eduardo fue quien me guió para poder cortar esos lazos kármicos que se venían arrastrando de mi familia, rechazarlos y aceptar solamente lo bueno. Porque es algo pues que no se puede manejar aquí materialmente, sino tiene que ver algo más espiritual con el alma, las veces que reencarna un alma, y bueno, todo lo que tienes que pagar en la vida para que puedas trascender. No sé si has escuchado sobre trascender. Bueno, después de todo el episodio no se trata sobre temas espirituales, pero sé que se puede hacer. Mira, te cuento más que todo porque obviamente sé que ya generé la duda, pero te cuento más o menos cómo fue esta limpia. O sea, básicamente, protégeme, haz una limpieza espiritual y bota todo lo malo. Ok, Entonces ok. tú la intencionas y la tiras por todas las ventanas, todos los espejos y todas las esquinas de tu casa. Eh, y así, eso es como que el primer paso. Luego ese es el primer paso para que todo lo malo, todas las energías negativas se debiliten, porque la sal los debilita. No sé si has escuchado, por ejemplo, que por ejemplo, que las brujas o los fantasmas no pueden ingresar si está rodeado de sal. Por ejemplo, un círculo de sal. Por ejemplo, cuando hacen exorcismos ponen un círculo de sal también, porque no pueden pasar, sobre todo con sal intencionada, porque es un mineral que tiene este tipo de energía. Entonces, ese es el primer paso. Luego, si mal no recuerdo, lo que él hizo fue hacernos una limpia a cada uno de nosotros. Lo que a mí me hizo hacer fue agarrar sal en mis manos em, y hacerle intencionar. Fue algo curioso que me pasó y te voy a contar por qué. Porque él me dijo, ten la sal gruesa en tus manos, cierra los ojos y concéntrate en la sal. Y no abras tu mano hasta que sientas que la sal vibre. Y yo estuve ahí un buen rato
con las manos cerradas, los ojos cerrados y concentrándome en la sal. Y le dije, bueno, siento, yo un poco escéptico también, le dije, oye, siento mis latidos, no sé si eso es lo que debería sentir. Me dijo, no, tienes que sentir cómo la sal vibra, como si fuese energía. Y casualmente, ya después de un minuto de estar concentrado, empecé literalmente a cómo la sal empezó a vibrar en mis manos. Fue algo locazo, algo demasiado extraño. O sea, la sal vibraba como, no sé, como un Oye, una celular duda. vibrando Pero ¿qué a toda pensabas tú en potencia. ese momento? O sea, que estabas como, ¿qué entraba en tu cabeza? Como que, ¿qué decías? Como, quiero que se mueva o pedías algo a la sal. ¿Cómo, qué es lo que estabas pensando en ese momento? Bueno, en ese momento solo estaba, bueno, te piden como que no pensar en nada. Yo Ah, ok. trataba de tener la mente en blanco y solo concentrarme en la sal que tenía en mis manos. Y ahí es cuando, bueno, se empieza a mover la sal, abro mis manos y le digo, ya. Y me dice, ya, lávate las manos con la sal. Y me las lavé. Y ahí como que me limpio, pues, ¿no? Espiritualmente un poco. Me lavo las manos. O sea, boto la mala energía. Y luego, pues, vinimos acá, justo aquí en mi cama, me dijo, échate, vamos a como que a meditar. Y él empezó, no sé, como un ritual, o sea, me empezó a, a decir varias cosas, ¿no? Concéntrate, imagina que estás en tal lugar. Y algo curioso que me pasó, porque lo recuerdo muy bien, se sintió muy, muy real. eh, Hacen como que ¿cómo te lo explico? Hacen como que unes a todos tus antepasados, algo así. O sea, te pide como que, ay, es que es un poco complicado, pero era como que imagínate que estás en la nada, o sea, en un lugar completamente sin nada. Y luego detrás de ti vas a ver a todo tu árbol genealógico. No es necesario que inventes caras, pero vas a ver un montón de personas, pues, ¿no? Y si no me equivoco, eh, detrás de a todas las personas que yo vi, se asomaba alguien. O sea, se asomaba una entidad oscura, como que de costado, saliendo Para que detrás de lo uno de veas, ellos. ¿no? Sí. Y luego también, y fue justo cuando te piden, bueno, ahí mismo te dicen, vas a tú rechazar todo lo malo, porque eso no te corresponde. Todos los karmas que te están haciendo pagar ahora, recházalos, porque tú no los mereces, tú no los necesitas, recházalos. Y ahí es cuando cortas esos karmas, pues no después de una meditación profunda. Y luego te dicen, vas a aceptar todos los dones que tiene tanto la rama de tu mamá como la rama de tu papá. No me acuerdo cuáles son las palabras, eh, pero por ejemplo, cuando soltabas todo lo malo y aceptabas todo lo bueno, por ejemplo, lado izquierdo mamá y lado derecho papá, no recuerdo si ese es el nombre, perdón, el orden. eh, Sentía cómo se liberaba una carga. O sea, sentía ligero justo del lado que él me indicaba y luego del otro. Del lado de mi papá era un poco más complicado porque, bueno, habían cosas más pesadas en cuanto a su rama. eh, pero todo eso se sentía. eh, no recuerdo cómo era la sensación, pero sentí algo, ¿me entiendes? O sea, como que esa liberación la sentí. Como si cargaras algo, ¿no? Ajá. Y porque estaba, como te digo, cortando todos esos malos lazos. Y lo que sí me impactó, lo recuerdo muy bien, porque él me dijo, tú tienes, eh, a diferencia de muchas personas, tienes muchos guías espirituales, tienes muchos ángeles guardianes, y los vas a ver en este momento. Y yo, imagínate que el frame de mi cámara, pues es donde yo estaba. Básicamente, este era yo, así más o menos, este era yo. Y los ángeles que vi que se aparecieron rodeándome eran como que de ese tamaño, eran enormes. O sea, tú podías, bueno, yo los vi como tal cual te describen los ángeles en la Biblia, bueno, en la Biblia o no en la Biblia, en las figuras comunes religiosas, o sea, un hombre con armadura, con alas gigantes, y muchos eran enormes, pero el más grande de todos era gigante. O sea, imagínate, ese tamaño era el ángel y yo era de ese tamaño, era enorme. Y la mayoría de estos ángeles guardianes provenían de mi lado materno. Y tenía como 4 o 5 que me guardaban, me protegían mucho. Entonces, bueno, puedo ser una persona muy protegida del lado espiritual, que tengo esto que lo he heredado de mi familia. Y fue muy impactante porque todo era muy vívido.
Y nada. Luego, después de esto, no me acuerdo. O sea, como te digo, era una serie de rituales que él iba hablando y yo estaba completamente concentrado, tratando de imaginar todo lo que me pedía. Y ahí es cuando me enseña cómo protegerme. Una forma fácil, que, bueno, si me lo permites, te la puedo decir, Sí, que es adelante, como, adelante. que es como protegerte de una manera rápida. Él me lo mandó en un audio, pero yo recuerdo lo más importante, que bueno, prácticamente es encomendarte. No sé si tú eres religioso católico, no sé en qué creas tú. Yo soy, creo en Dios. La verdad, o sea, en pocas palabras, creo en Dios a mi manera. Sí, hay cosas que no me gustan que veo en la iglesia, pero yo creo Claro. mucho en Dios. O sea, me gusta creer en Dios. Siento que yo soy una persona que le pide a Dios y yo hablo como hacia Él. Ujú. Si no tengo, ¿cómo te puedo decir? No tengo. Una religión. No, ¿cómo se llama esto? No quiero decir muñequitos porque me van a funar. Ajá. Los santos. Los santos. Los santos, entonces, yo no tengo nada de eso. Es como que más en la oscuridad, más conmigo mismo, hablando con él. Así es como yo creo en Dios. No tengo santos, no voy a la iglesia como tal. Ujú. Pero esa es la manera. Claro. En realidad, esto, esto del tema espiritual es muy universal. O sea, no te mete de lleno a una religión, ni que tú creas. O sea, literalmente, como tú quieras encomendarte, ya sea con un Padre Nuestro, simplemente diciendo, me encomiendo, por favor, guíame de la mejor manera, porque la palabra tiene mucho poder. De la manera que tú quieras, te encomiendas, pues, ¿no? Protégeme, o gracias por protegerme. Siempre hay que ser agradecido con el universo y con la vida. Y bueno, algo fácil que él dice es, imagina que tienes una esfera de luz sobre tu cabeza que ingresa por la coronilla de tu cabeza, bueno, tu cabeza, no sé cómo se le llama esa parte, que ingresa por acá, Ok. pasa, pasa por tu cabeza y llegas al pecho. Y en el pecho tú eh, vas a como imaginar, por así decirlo, no la palabra imaginar, como que, ay, no me sale la palabra, pero como imaginar que esa energía explota dentro de tu cuerpo. Es una energía dorada, energía pura. Y va a salir por todos tus orificios. Entonces es necesario abrir la boca para que salga por la boca, la nariz, los ojos, las orejas y bueno, todos los orificios literalmente. Por ahí sale y se expande. Esa energía se expande y cuando se expande tú creas como que ese huevito que te digo y ese huevito que te protege, un huevito dorado, tú lo puedes expandir a, a A todo lo que tú voluntad, quieras. ¿no? Sí, a todo lo que tú quieras proteger. Por ejemplo, en mi caso yo siempre lo hago cuando voy en carro, eh, protejo el carro y hasta que llegue a mi casa o protejo mi cuarto, protejo mi casa o en los lugares en los que estoy. Incluso lo expando bastante y con la práctica pues te vuelves más poderoso, por así decirlo. Y esto, aunque pueda ser algo muy imaginativo, al menos yo lo creo y me ha funcionado. Y cuando no lo he hecho, ha salido mal. Entonces yo creo en esto, esa es mi manera de protegerme y la verdad me ha funcionado bastante bien. Me siento cómodo haciéndolo porque, em, porque no sé, o sea, me hace sentir bien y siempre es bueno creer en algo. Y como te digo, me ha funcionado el tema de los inciensos, el tema de proteger mi casa, lo que hago, o sea, te puedo asegurar desde mi perspectiva, independientemente de si me creas o incluso tu audiencia me crea o no, te digo que es algo que me ha funcionado a mí y la verdad estoy bastante contento con ello. Entonces, eso básicamente es cómo aprendí y cómo lo hago también, que a más de uno creo que le podría servir. No, y claro, o sea, es de bastante ayuda. O sea, yo, como te digo, o sea, es totalmente respetable. Porque cuestión de. Uno hace y cree en lo que quiere. Mientras le funcione, es lo Ujú. importante, ¿no? Yo siempre he pensado de que creen. Yo siempre le digo a la comunidad, a las personas que están junto de mí. Tú cree en algo, o sea, cree en lo que tú quieras. Pero cree en ello y te va a ir bien. Ujú. Eso es lo importante. Es que luego dice, no creo Claro. en nada. No, o sea, no es que no creas en nada. O sea, puedes creer en el universo, puedes creer en Dios, puedes creer en los santos. O como tú dices, es hacer esta bolita de un huevo y expandirlo. Si tú lo Ujú. crees, lo puedes hacer. O sea, yo siempre he pensado en esa manera, ¿no? Entonces, lo bueno es que, bueno, yo digo que por algo pasan las cosas. Y lo bueno es que
no recuerdo, Eduardo, Sí, ese que llegó a ti, ¿no? O sea, él se llegó a ti y te pudo enseñar todo esto, ¿no? Y todo ha sido en mejoría en cuestión desde que estás con él. sí, todo ha salido bien, A prin- afortunadamente. Al principio, cuando lo escuchabas, ¿qué pensabas? ¿Decías, no, no creo que sea cierto esto? O desde el principio sí decías, no, sí, sí voy a quererlo. Más que nada te hago esta pregunta, porque hay mucha gente que tal vez lo llega a ver y diga, no, no lo creo. Pero también hay que darse una oportunidad, ¿no? O sea, de decir, lo voy a intentar. O sea, ¿tú qué Claro. pensaste? ¿Y cómo es que te diste la oportunidad? O sea, como te digo, sí me considero una persona escéptica e incluso cuando él me iba comentando todo esto, siempre lo iba cuestionando, porque yo soy una persona que cuestiona mucho, porque también me gusta aprender mucho. Entonces, cuando él me hablaba, por ejemplo, de los viajes astrales, me hablaba sobre el plano astral, que en realidad es el plano etéreo, siempre le cuestionaba todo. O sea, siempre le cuestionaba todo y él siempre intentaba dar una respuesta que en realidad siempre las tenía, porque pues él se ha metido mucho a este plano astral, a aprender mucho. O sea, en ese plano hay inmensidad de cosas que a mí me gustaría meterme, pero de momento no he podido. Que, bueno, para los que no sepan, un viaje astral es cuando tu alma sale de tu cuerpo e ingresa a un plano distinto al nuestro, que a muchas personas les ha pasado. A mí me ha pasado 2 veces involuntariamente. Em, entonces le cuestionaba mucho. No sé cómo realmente le llegué a creer, pero creo que por cómo me daba las respuestas a casi todo. Por ejemplo, cuando yo le preguntaba sobre el tema de la tierra hueca, si realmente era hueca, si era plana, y me daba todas las respuestas en base a lo que él había podido aprender en el plano astral. Y en mucho, bueno, casi siempre pues le acertaba. Y también pues le empecé a creer más cuando hicimos esta limpieza y acertó muchas cosas. O sea, el tema de, por ejemplo, un dato importante que fue lo que creo que marcó el que le creyera por completo, fue que me dijo, eh, todo esto que tú has estado experimentando tiene que ver con un karma, pero por el lado de tu papá. Y yo en un primer momento pensé que era de mi mamá, porque bueno, por el lado de mi mamá, pues mi tío llegó a jugar la Ouija, mi otro tío pues tiene esta conexión más cercana con el tema de los espíritus, los fantasmas, porque te digo que abrió el tercer ojo. Entonces yo siempre creí que iba por ese lado, pero no. Y justo cuando o sea, le preguntamos bueno, yo justo después de haber hablado con él, llamé a mi familia a mi estudio en la anterior casa, a conversar, porque era un tema serio lo que le estaba ocurriendo a mi hermana menor. Entonces le dije, Eduardo me ha dicho esto. Entonces, para poder solucionarlo, eh, necesito que me digan qué es lo que saben. Entonces, ya un poco indagando por el tema de mi papá, porque mi papá nos contó, pues nos dijo que mi abuelo había estado metido en temas de brujería cuando era joven. Entonces, la brujería es un tema kármico muy elevado y absolutamente, como te digo, todo se paga. Y esto se había arrastrado a nuestra generación, bueno, sí, a mi generación, pues a mis hermanas y a mí. Y ahí fue cuando pues le di la razón a Eduardo, porque Eduardo me dijo, por ese lado es que es, averigua y me cuentas. Y efectivamente averigüé y esto no lo sabíamos, no lo sabía nadie. Luego ya mi papá pues también averiguando nos dio más detalles, pero sí, o sea, todo iba por ese lado. Y ya sabiendo esto pudimos solucionarlo, cortar todos esos lazos kármicos que teníamos y así se fue dando. Después de todo, siempre como que le he tenido cierto escepticismo a todo lo que me ha dicho. Por ejemplo, esto último que te he dicho de, de la protección, no recuerdo exactamente cómo es que se lo pedí, pero me mandó ese audio que me dijo, escúchalo toda una semana entera y repítelo, y lo hice. Creo que fue porque este año también me sentía muy consumido, y es porque este año se me pegó, no sé si has escuchado sobre el hombre del sombrero. Sí, o sea, sí vi tu video. Sí. Sí, y bueno, es una entidad bastante común en todo el mundo. Bueno, yo siempre la había escuchado, pero nunca se me había pegado. Bueno, esta fue la entidad que se me pegó y me estaba chupando la energía porque esta entidad se dedica a eso. Y como, incluso justo una amiga, la mejor amiga de mi novia, no sé si en México se conoce
ese tipo de limpieza que es pasarte el huevo. Sí, sí, sí. Ah, ya. Bueno, me pasó el huevo y leyendo pues los resultados de esa limpia, me dijo, veo que tienes pegado a un hombre alto con una nariz eh, grande, perfilada, aguileña, y lleva un sombrero. Y está muy pegado a ti. Y como que carga un bebé. Y ese bebé podría ser la representación tuya. Y cómo es que esta entidad prácticamente te tiene en sus manos. Y eso me chocó bastante porque una semana antes de eso, 2 semanas antes de eso, yo estaba intentando voluntariamente meterme al plano astral. Eh, que, o sea, en ese tiempo pues me había metido a investigar bastante sobre cómo hacer un viaje astral, que básicamente tenías que concentrarte mucho y cuando te estabas metiendo al plano astral ibas a sentir cómo vibraba todo tu cuerpo. Entonces yo aquí echado en mi cama me empecé a concentrar demasiado. Ya no me acuerdo, o sea, perdí mucho el rastro sobre eso, ya creo que no lo quise volver a intentar porque ya no me acuerdo, o sea, se fue completamente de mi mente, pero recuerdo que parte de meterte al plano astral era concentrarte mucho, no me acuerdo diciendo o pensando en qué, y luego cuando estabas ya a punto de meterte al plano astral, ibas a sentir como todo tu cuerpo vibraba, porque eso significaba que tu alma estaba saliendo y metiéndose a ese plano. Entonces llegó el punto en el que ya estaba muy somnoliento, o sea, en vez de concentrarme me estaba dando sueño, pero yo estaba con sueño y empecé a sentir como mi cuerpo empezó a vibrar, o sea, todo, absolutamente todo empezó a vibrar. Pero en ese trance en el que estaba somnoliento, mi cuerpo estaba vibrando. Aquí, al costado de mi cama, yo estaba echado ahí, al costado de mi cama, vi que estaba parado ese hombre del sombrero, muy cerca de mí. Y en ese momento me entró un pánico terrible, pero no podía hacer nada porque yo estaba literalmente ya a medio paso de dormirme, porque no estaba metiéndome al plano astral. Pero sí me dio mucho miedo porque a este tipo lo he visto, esta ha sido la segunda vez. La primera vez que lo vi fue hace muchísimos años en la casa de un amigo con el que vivía. Y, y nada, fue, no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero, ¿cómo le creí? Pues, eh, y nada, o sea, justo se me llegó a aparecer, se me fue un poco el rollo No, de no la pasa pregunta nada. No, pero principal. sí tenía hilo al respecto. Sí, sí. Oye, sobre este del hombre del sombrero, ya no me contaste cuándo fue la primera vez. La primera vez que lo viste, ¿cómo supiste de él o cómo estuvo esa parte? O sea, cuéntame. Porque sí me quedé intrigado de que me dices que ya lo habías visto anteriormente. No es la primera vez. Sí, Porque. Sí, dime. pero creo que no, o sea, puede que haya sido el hombre del sombrero como no. Yo sí vi un hombre con sombrero, porque yo antes compartía estudio con un amigo en la casa de sus abuelos, teníamos nuestro pequeño estudio de trabajo con nuestras computadoras y así, grabando contenido. Y yo en ese tiempo ya no frecuentaba experiencias paranormales, pero, o sea, todos sabían que ya las había tenido en su momento. Cuando Eh, lo viste, todavía no eras punto muerto. O ya eras punto muerto. No, ahí todavía. Todavía no Fue hacías nada eso. de terror. No, eso habrá sido en el 2021 o 2020. Sí, 2021 por ahí. No, 2020, por ahí. Ok. Eh, y fue una noche en la que justamente estaba solo y él no recuerdo dónde estaba él, pero me había quedado solo en el estudio, estaba concentrado literalmente avanzando mis cosas, cuando de reojo, parado en medio del estudio, en un lugar completamente fuera de mi casa, no era mi casa. Y esto también marca bastante porque todas las experiencias paranormales que yo había tenido pues eran en mi casa, pero esta vez ya no estaba en mi casa. E igual me pasó algo raro. Estaba ahí, o sea, de reojo lo pude ver parado, un hombre alto con sombrero. Era básicamente un hombre sombra, un cuerpo hecho de sombra y se le notaba el distinguido sombrero. Y bueno, yo le conté a mi amigo, mi amigo pues sí se cagó de miedo, su mamá también, pero justo cuando, y eso no lo sabía, recién me enteré hace poquito, que cuando mi amigo le contó a su mamá, eh, su mamá le dijo, ¿y no habrá sido, creo, no habrá sido mi abuelo? Porque mi abuelo, no sé si llegó a fallecer en esa casa,
o siempre llevaba sombrero, pero por la descripción que yo le di, como dijeron, no, no será mi abuelo que estará pues aquí penando en la casa. Así que ahí entra la duda. No sé si habrá sido el hombre del sombrero en ese momento o simplemente habrá sido el alma de, de su bisabuelo, de mi amigo. Pero lo más extraño es que a ti se te apareció, ¿no? O sea, a ti se te hizo presente. Así, Pero, porque a él nunca le ha pasado nada paranormal. Nunca había pasado nada paranormal en esa casa y da la casualidad que yo llego a vivir ahí y pasa algo. claro, yo creo que porque igual por lo mismo de tu familia, ¿no? De que tienen esos dones, tal vez tengas alguno que todavía no sabes cuál es, o no sé si lo sabes, pero tal vez eres un poco más sensible que los normal, que la gente común, ¿no? Por así decirlo, y Ujú. poderlo ver. Oye, ya para terminar, eso de que dices de los viajes astrales, te quiero contar lo que me contó mi mamá una vez. Es muy corta la historia. Ujú. Me dice que yo antes de... No sé si yo era antes que nazca o después de que nazca. No, creo que fue antes de que nazca. Que mi mamá se cambió de casa, y se fue a vivir a donde vivo hoy en día. Pero dice ella que cuando llegó a esa casa, había muchos libros de todo tipo. De terror, de comedia, todo lo que puedas ver. Y dice ella que encontró uno de viajes astrales. Pero cuando eso, nosotros somos cuatro. Entonces Ujú. solamente existían mis dos hermanas. Y dice mi mamá que cuando ella lo empezó a leer, como que solamente lo leía y le llamó la atención de que viajes astrales, ella todavía no sabía nada de ello. Lo empezó a leer, a leer, a leer. Y llegó a una sección donde decía cómo hacer viajes astrales. Ella cuenta que estaba sentada y empezó a leer cómo se hacía. Y dice ella que tenía que cerrar sus ojos y concentrarse mucho en querer expulsar como su alma, pero tenía que concentrarse. Y dice ella que empezó a sentir cómo se desvanecía, como dormirse, Ujú. pero lo diferente a ti es que a ella le dolió. ¿Le dolió? What the fuck. Sí, me dice ella que ya estaba empezando a sentir que se iba a salir del cuerpo, pero que le dolió horrible y sintió cómo regresó su alma a su cuerpo y ya nunca más lo volvió a hacer. Pero dice ella que cuando ella lo intentó le dolió fatal, a tal grado de que ya no quería volver a intentar. Pero en el transcurso que ella dice que fue así rápido, dice mis hermanas, o sea, mis hermanas le dicen a mi mamá que tenía un buen rato así sentada en la silla, como dormida. Y que mis hermanas la querían despertar y no se despertaba. O sea, no una hora, o sea, punto 15 minutos así. Ujú. Pero ya es Ah, mucho. Y ella dice mi mamá que sí. fue así rápido. O sea, que ella sintió como que se durmió, se quiso salir, le dolió y regresó. Cuando vio, ya habían pasado más de 15 minutos. Y yo me quedé Wow. pensando, dije, ¿por qué le habrá dolido? Y Sí. ahorita tú que me lo cuentas, dije, "Oh, a ver si sabes algo, no sé. Puede que sea porque cuando tú haces ese tipo de viajes, como, bueno, como todo lo que he abordado en el episodio, hay que proteger tu cuerpo, tu envase corporal, porque entras a un plano en el que hay un montón de entidades y muchas de ellas no son buenas y quieren un envase. Entonces, como te digo, independientemente de lo que creas, hay que proteger tu cuerpo, dejándolo protegido con lo que tú creas, porque queda ese envase vacío, porque tu alma se va. Entonces puede que sea por eso. Probablemente, eh, pues fue una advertencia de los guías de tu mamá que no la dejaron salir, o quizás haya sido una entidad que quiso meterse justo cuando estaba saliendo tu mamá. Imagínate que, no sé si has visto la película La Noche del Demonio. Sí. Esa película, según lo que me dijo Eduardo, que como te digo, tiene conocimiento todo el tema del viaje astral, está 100% basada en lo que realmente es, sobre todo la primera, sobre todo lo que tiene que ver con viajes astrales. Por ejemplo, el niño entra en coma, pero no entra en coma, o sea, queda atrapado en el plano astral y su cuerpo pues queda vacío, queda como que poseído, por así decirlo.
Entonces, eso también es un tema delicado al que también hay que tenerle mucho cuidado y no hacerlo sin conocimiento porque puede salir terriblemente mal. Claro. Oye, pues ya hemos llegado al final de este episodio, de este en vivo. De verdad, muchas gracias. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste? Nada, increíble. Me gusta hablar del tema. La verdad no tengo muchos amigos paranormales, así que nada, es un gusto que estar aquí, que me hayas invitado. Y bueno, de parte del equipo de Punto Muerto, que es Stacy, Valeria y yo, Sebastián, estamos muy agradecidos, hermano. No, gracias a ti, de verdad. Oye, yo te dije, o sea, esto va a ser una plática y solito se va a ir dando el tema. Y qué genial que se haya dado este tipo de tema como tal de viajes astrales, el cuidarse. Igual se deja un buen mensaje de que pues las cosas no se tienen que hacer nada más así porque sí. Hay que tener conocimiento, hay que estar preparados, hay que leer e informarse. Y pues no se vayan con lo primero, o sea, no vayan a jugar a la Ouija nada más así porque sí. Porque todo es fácil iniciarlo. Lo complicado es cerrarlo, acabarlo. Completamente. Pues amigo Sebastián, muchas gracias. No sé si quieras dejar tus redes sociales para que te vayan a seguir. Ya te han de seguir seguramente, pero pues no está de Claro. más. Me pueden seguir como punto muerto punto p en todas las plataformas, en Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Pueden ir a seguirme y me mandan un mensaje que vienen desde la comunidad de Frecuencia Nash para seguirlos a los primeros nomás. Gracias y Podcast Sobrenatural. Gracias por estar viendo el en vivo. Gracias Dayi por estar viendo el en vivo. Se los agradezco muchísimo. Y pues amigo, hasta la próxima. Y recuerda, nunca estás solo y menos de noche.